Este fanfic y personajes no me pertenecen. Derechos del fanfic a Quinzlin del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 43. Ari se dejó caer en la cama con un suspiro de felicidad. Por mucho que se lo hubiera pasado con Ron y los Weasley, por no hablar de Canuto y Lunático, seguía muy contento de estar de vuelta en Hogwarts, en su propia habitación, con su padre trabajando en el laboratorio de pociones. Podía ver que su padre también estaba muy contento de estar en casa, aunque estaba bastante seguro de que se lo había pasado bien en Suiza con Brunhilde. Su padre había salido con ella varias veces más después de que Sirius los presentara, y Harry incluso los había acompañado un par de veces. Le gustaba Brunhilde. No lo trataba como a un niño. Se tomaba sus preguntas en serio, y tampoco parecía interesada en tener a su padre solo para ella. Y podía ver que a su padre le gustaba hablar con ella, y mirarla, aunque Harry había aprendido a no ser tan duro con eso. Aún así, Brunhilde había dejado claro que estaba muy ocupada con su trabajo en Basilea, y que tenía allí a su ahijado de 9 años, Jonah, a quien obviamente adoraba. Había sugerido que tal vez a Harry y a su padre les gustaría visitarlos a ella y a Jonah alguna vez, y Harry lo esperaba con ilusión. Eso era quizás lo único que había echado de menos durante su visita a Canuto y Lunático. Tener otros niños con los que jugar. Por desgracia, Jonah y su familia estaban visitando a los dragones en Rumanía durante las vacaciones, o Brunhilde prometió que se habría ido por la Red Flu. Aún así, era agradable pensar que Harry podría tener un compañero de juegos la próxima vez que visitara a su padrino, y eso que Sirius no era un compañero de juegos enorme. Aunque Harry sabía que a su padre le gustaba Brunhilde, no creía que a Snape le importara que estuviera tan ocupada con su vida y no le interesara, al menos por ahora, pasar mucho tiempo juntos. Sabía que Snape también tenía mucho que hacer, con la docencia, su casa y la búsqueda de maneras de derrotar a Voldemort. Harry se relajó en la cama, mirando el dosel y preguntándose si el nuevo trimestre sería tan emocionante como el anterior. Oh, señor Harry Potter. Un chasquido en su oreja derecha lo sobresaltó, y se levantó de golpe para ver a un elfo doméstico desconocido de pie junto a su cama, retorciéndose las manos. Harry miró al elfo con curiosidad. No creía haberlo conocido antes, y su aspecto era muy distinto al del elfo doméstico promedio de Hogwarts. Para empezar, vestía una toalla harapienta y era flacucho hasta el punto de estar demacrado. ¿Hola? Preguntó con incertidumbre. El señor Harry Potter dijo hola. Chilló en éxtasis, y al instante golpeó su cabeza contra el suelo, sobresaltando gravemente a Harry. Oye, No hagas eso. Gritó Harry, saltando de la cama e intentando contenerlo. No te hagas daño. Oh, el amo Harry Potter es un buen amo. El amo Harry Potter es amable y bueno, incluso con elfos domésticos malvados como Dobby. ¿Dobby? ¿Te llamas así? Preguntó Harry, completamente perdido. El amo Harry Potter quiere saber el nombre de Dobby. Los ojos del elfo doméstico brillaban de lágrimas. Buen amo Harry Potter, señor. Gracias, supongo. ¿Puedo ayudarte? Harry empezó a desear que su guardián apareciera en la puerta. No, señor Harry Potter. Es Dobby quien está aquí para ayudarlo. El señor Harry Potter debe irse de Hogwarts ahora mismo. Sí, el señor Harry Potter no debe quedarse aquí. ¿qué? Pero si vivo aquí. Protestó Harry. No. ¡No! Es demasiado peligroso. Pronto ocurrirán cosas malas y griega. No. ¡No! Dobby el malo. Dobby el malo. El elfo se tiró de las orejas con furia. No debo contarlo. No debo contar secretos. Dobby. Espera. Basta. Para. Harry agarró al pequeño animal frenético. Para. ¿Qué peligro hay? ¿Te refieres a mí? El señor Harry Potter debe abandonar Hogwarts. El señor Harry Potter debe prometerle a Dobby que se irá. ¿Irme de Hogwarts? ¿Volver con los Dursley? Harry apretó los dientes. No lo haré, declaró con firmeza. Vivo aquí ahora y no me voy. Dobby lo miró con angustia. Pero si el amo Harry Potter no se va solo, entonces Dobby tendrá que obligarlo a irse. ¡No! Dobby malo. Dobby malo para amenazar al buen y amable amo Harry Potter. Y de nuevo el extraño elfo empezó a golpearse la cabeza contra el suelo de piedra. Completamente nervioso, Harry corrió hacia la puerta. No estaba seguro de si el elfo quería hacerle daño o simplemente estaba completamente loco, pero en cualquier caso, estaba bastante seguro de que su padre lo mataría si no buscaba ayuda. Para su alivio, el elfo estaba demasiado ocupado castigándose como para intentar evitar su escape. Harry entró corriendo al laboratorio de pociones, sobresaltando a Snape y provocando que se le cayera un frasco de dedos de rana. Harry James Potter.
¿Qué te he dicho de andar por ahí como un alma en pena? La reprimenda furiosa de Snape cesó bruscamente cuando Harry lo rodeó como si buscara protección. Al instante, su varita estaba en su mano y apuntaba hacia la puerta, mientras que con la otra lo mantenía pegado a su costado. ¿Qué pasa?, preguntó con firmeza cuando ninguna amenaza evidente irrumpió en la habitación persiguiendo al niño. Un elfo doméstico, exclamó Harry. Snape luchó por no golpear con su varita el trasero del mocoso. Un elfo doméstico. El pequeño monstruo entró corriendo como si lo persiguieran los sabuesos del infierno, asustándolo casi hasta la muerte, desperdiciando valiosos ingredientes para pociones, todo porque uno de los malditos elfos domésticos estaba siendo demasiado cariñoso con su atención. Tú, empezó furioso. No. No. Harry negó con la cabeza, comprendiendo la conclusión a la que había llegado Snape. No es un elfo doméstico normal. Este estaba loco. Se golpeaba la cabeza contra el suelo como si odiara hablar conmigo, quería enviarme de vuelta con los Dursley y me amenazó. Snape parpadeó. ¿Un elfo doméstico amenazando a un niño mago? Eso era prácticamente inaudito. Malcriar a los pequeños mendigos, sí. ¿Amenazarlos? Difícilmente. ¿Estás seguro de que era un elfo doméstico?, preguntó, alzando de nuevo su varita a la defensiva. Parecía uno y sonaba como uno, dijo Harry dubitativo, y a pesar de su preocupación, Snape se alegró de esta respuesta tan Slytherin. Muy bien, mi pequeña serpiente, pensó. Estás empezando a ver más allá de la apariencia que engaña a todos los Gryffindors. Snape lo guió de vuelta a la habitación de Harry, donde nada indicaba que un elfo doméstico hubiera estado allí. Snape lanzó varios hechizos, pero no encontró nada más que evidencia de que un elfo doméstico había estado en la habitación en algún momento. Pero como los elfos de la escuela habían ordenado sus aposentos, era de esperar. Sentó a Harry en la cama y lo miró con severidad. ¿De verdad había un elfo doméstico extraño aquí?, preguntó, frunciendo el ceño. ¿No fue un sueño, o quizás un elfo imaginario de un juego al que estabas jugando? Harry lo miró indignado. No soy un bebé, replicó indignado. No inventé esto para llamar la atención. El tono de Snape seguía siendo escéptico, pero no insistió. Bueno, ya se fue, así que no me preocuparía. Se giró para irse y luego le hizo un gesto impaciente al chico. Ven. Puedes limpiar las patas de rana que me hiciste derramar, y luego creo que preparar algunos ingredientes te ayudará a olvidarte de los elfos domésticos trastornados. Harry resopló como si estuviera muy molestado, pero como en realidad no le importaba pasar tiempo con su guardián en el laboratorio, siguió obedientemente al hombre alto, y las tareas subsiguientes lo distrajeron rápidamente de la extraña visita del elfo doméstico. A pesar de su aparente calma, Snape no desestimó el suceso. Un elfo doméstico con un comportamiento peculiar no podía ser una buena noticia. Decidió estar atento a cualquier fenómeno inexplicable durante el nuevo trimestre. Dijo Harry inesperadamente mientras los dos estaban ocupados moliendo bayas de tejo secas. Son los Weasley, ya sabes, normales. Snape reprimió su respuesta instintiva e insultante y miró al chico. ¿De dónde venía eso? ¿Qué quieres decir con normal?, pensó. Harry frunció el ceño mirando el mortero, como si le resultara muy difícil moler. Había sido muy interesante pasar tiempo con los Weasley, aunque le había hecho pensar mucho en los Dursley y en lo diferentes que eran. Harry tampoco creía que se tratara solo de la diferencia entre las familias muggles y mágicas. Canuto y Lunático eran muy divertidos, pero pasar tiempo con ellos era más como pasar tiempo con amigos. Las únicas reglas provenían de su padre, y Harry sospechaba que Canuto habría estado más que dispuesto a romper algunas si Lunático no le hubiera lanzado una mirada cada vez que empezaba a insinuarlo. Pero los Weasley habían sido una familia de verdad, con reglas, castigos, regalos y demás, y Harry comprendió de forma indeleble que no todas las familias se comportaban como los Dursley. Aunque Snape le había repetido una y otra vez que sus parientes eran criaturas repulsivas, Harry no había comprendido realmente lo diferente que había sido su educación de la de Ron hasta que pasó las vacaciones con los Weasley. ¿Harry?, preguntó Snape, frunciendo el ceño ante el silencio del chico. La tía Molly te dijo que nos metimos en problemas, ¿no?, preguntó Harry, aparentemente cambiando de tema. Si te refieres a la incineración del árbol de Navidad de los Weasley, sí, me enteré. ¿O hay algún otro suceso que quieras compartir conmigo? Harry miró rápidamente a su padre y se sintió aliviado al ver que el hombre le arqueaba una ceja con sarcasmo. Bien. Eso significaba que no estaba enojado. No, le aseguró apresuradamente.
Eso fue todo. ¿Te dijo la tía Molly que los gemelos empezaron? ¿Y que fueron ellos quienes incendiaron el árbol y cortaron el sofá por la mitad? Snape parpadeó. ¿Cortaron el sofá por la mitad? Bueno, sí, pero Bill arregló eso bastante rápido, así que no creo que la tía Molly se diera cuenta, admitió Harry. Sabía que los gemelos eran los principales responsables del suceso, asintió Snape, decidiendo que era mejor ignorar por completo el asunto del sofá. Harry volvió a moler las vallas. Cuando todo pasó y la tía Molly entró por primera vez en la habitación, ¿sabes lo que dijo? Es increíble, respondió Snape secamente. Harry lo miró. Ella dijo, ¿quién hizo esto? Esperó, como si acabara de decir algo trascendental. Snape frunció el ceño. No le gustaba la sensación de que se estaba perdiendo algo. ¿Y qué te sorprende de eso? Preguntó. La ausencia de groserías. Harry negó con la cabeza con impaciencia. No. Ella me lo pidió. ¿No lo ves? No pensó automáticamente que era yo. Ah. Snape comprendió de nuevo cómo debía ser la vida con los Dursley para Harry. Ya veo. Harry asintió. Y cuando los gemelos le dijeron que era principalmente culpa suya, ¿sabes qué hizo entonces? Snape consideró su respuesta con cuidado. Ahora tenía una idea de a dónde quería llegar Harry. Tengo entendido que fueron castigados, físicamente. Harry lo miró con seriedad. Les dio un golpe en el trasero con una cuchara de madera. Y bastante fuerte, además. ¿Sabes que eso nunca te pasará? Preguntó Snape rápidamente. ¿Acaso el castigo había asustado al chico? Sí, asintió Harry. Pero, ¿qué? La tía Molly no les pegaba tan fuerte ni durante tanto tiempo como el tío Vernon solía pegarme a mí. Y nunca quemé el árbol de Navidad ni hice nada tan malo como eso. Snape reprimió un suspiro y dejó sus herramientas. Eso es porque tus parientes muggles fueron inhumanos e indiferentes. El castigo de Molly Weasley a los gemelos, aunque sin duda desagradable para ellos y quizás un poco aterrador para ti, fue infinitamente más apropiado que el trato que te dieron esos muggles. Harry no apartaba la vista de las vallas de tejo que estaba triturando. Mi tío y mi tía me pegaban muy fuerte, dijo en voz baja. Incluso de pequeño. Me dolía mucho. Lo sé, dijo Snape en voz baja, observando al chico. ¿Qué demonios se suponía que debía hacer o decir? Dijeron que me lo merecía. Y eso era mentira. Espetó Snape. La ira lo dominó y se abalanzó sobre el niño pequeño que estaba a su lado, levantándole la barbilla para poder verle los ojos. No hiciste nada para merecer ese trato. Nada de lo que pudieras haber hecho habría merecido el trato que recibiste. Harry parpadeó para contener las lágrimas. No era solo que me pegaran. O sea, no lo hacían muy a menudo, pero incluso cuando me portaba bien, tenía que hacer todas las tareas y demás, mientras que Dudley no hacía nada. Y si me metía en líos, no me daban de comer y me daban tareas extra, y los Dursley se enfadaban muchísimo. Pero en la madriguera, después de que pegaran a los gemelos, volvieron para estar con nosotros. No los encerraron en un armario. Ni siquiera tuvieron que limpiar más la sala que los demás. Y esa noche les dieron la cena, e incluso postre. Nosotros también, y también nos castigaban. Pero incluso cuando nos mandaban a la cama temprano, nos daban abrazos y besos de buenas noches, y nos permitían levantarnos para ir al baño si lo necesitábamos, y nadie tenía que hacer más tareas que los demás. Harry se interrumpió, con lágrimas desbordantes. ¿Por qué me odiaban tanto mis parientes? Se lamentó. De verdad intenté ser bueno, de verdad. Snape maldijo en voz baja mientras encontraba en sus brazos al pequeño lloroso y mocoso. Querido mago mensual para padres, escribió mentalmente, ¿por qué los niños insisten en responsabilizarse de cosas que escapan por completo a su control, como la depravada indiferencia de sus cuidadores, y sin embargo son completamente incapaces de encargarse de tareas tan sencillas como lavarse los dientes o recoger lo que ensucian? Convirtió el taburete del laboratorio en una silla más cómoda y sentó al niño en su regazo. Merlín, si Albus o Minerva se topaban con esta escena, no pararía de oírla. Una vez que las lágrimas del niño se calmaron, le dio un codazo al mocoso para llamar su atención. Cuando sus ojos verdes y húmedos se encontraron con los suyos, preguntó, Harry, ¿qué crees que pasaría si hubiera ido a tu casa y les hubiera aplicado un hechizo a ti y a tu prima, haciéndolos parecer el uno al otro? Harry parpadeó confundido. ¿Eh? ¿Qué habría pasado? ¿Tus tíos habrían aceptado el comportamiento de su hijo si lo hubiera hecho alguien con tu cara? ¿Les habría gustado que su hijo aparentemente cambiara de actitud y dejara atrás sus mal genios mientras tú, con la cara de tu prima, seguías cocinando y limpiando? No.
Probablemente habrían matado a Dudley cuando actuó como siempre y habrían intentado que dejara de hacer las tareas. Desconcertado, Harry miró a su padre. ¿Por qué hacía una pregunta tan tonta? ¿Entonces no lo ves, niña tonta? La regañó Snape. Su trato no tuvo nada que ver con tu comportamiento. Hiciste todo lo que te pidieron y aún así te trataron mal. No tuvo nada que ver contigo. Reaccionaban a lo que creían que eras, no a quien eres realmente, y por lo tanto, nada de lo que pudieras haber hecho habría ayudado. La culpa es de su propia naturaleza repugnante, no de lo que hiciste o dejaste de hacer. Puede que se sintieran presionados a aceptarte en su casa después de la muerte de tus padres, pero eso no justifica en absoluto su trato. Harry sollozó. Su padre siempre lo explicaba todo tan bien. No fue mi culpa, susurró. Ni siquiera cuando miró hacia arriba con nerviosismo, cosas raras. Snape puso los ojos en blanco. Harry James Potter, esas cosas raras estaban completamente fuera de tu control, y castigar a un niño por cosas que no puede controlar nunca está justificado. ¿Me entiendes, jovencito? Harry asintió y se acurrucó contra el pecho de su padre. Bien. Porque la próxima vez que sugieras que fue tu culpa y no la de esos horribles mugles, me deberás 100 líneas de yo no controlo a los demás. A su pesar, Harry rió entre dientes. Eso suena a algo que el viejo Voldemort debería escribir. Snape arqueó una ceja. Lo dijimos, no soy responsable del pésimo comportamiento de los demás. Harry hizo pucheros. No. Eso es más largo. Sentando al niño, Snape conjuró una toallita caliente y le limpió la cara de mocos y lágrimas, a pesar de las fuertes protestas del niño. De vuelta al trabajo, señor Potter. Creo que dije bayas de tejo molidas, no en polvo. Permanecerá en esta mesa de trabajo hasta que haga lo que se le ordena. Gruñó Harry. Tengo hambre. Ya han pasado como 4 horas. ¿No es hora de cenar? Han pasado más bien 40 minutos, mocoso imposible, y si mal no recuerdo, fuiste tú quien me molestó con tus historias de elfos domésticos trastornados. Termina las bayas de tejo y podrás comer algo. No hubo más visitas de elfos domésticos, locos o no, durante las siguientes 24 horas, y entonces el resto del alumnado regresó a Hogwarts. Harry estaba en la puerta principal para saludar a sus amigos. Harry. Gritó Ron como si no se hubieran visto en meses, agarrando al chico moreno y golpeándolo con entusiasmo. ¿Cómo estuvo Suiza? Le preguntó Hermione a Harry, apartando a Ron con impaciencia. ¡Qué mal! Sirius me llevó a todas partes, y Moon y yo vimos esa película de la que nos hablaste, Y. Oye, Harry. Lo saludaron Seamus y Dean con un par de palmadas en el hombro. ¿Vas a volar en el gran comedor esta noche? Harry sonrió. No. Pero podré volver a vivir en la torre con ustedes. Eso es genial. Exclamó Dean. Oye, ¿dónde está Draco? Preguntó Harry, buscando al rubio. No lo sabemos, respondió Neville preocupado, acercándose con Crabbe y Goyle. ¿Han sabido algo de él desde lo de FeaTV? Lo buscamos, pero no lo encontramos en el tren. Es porque mi padre vino a ver al director y me trajo con él, explicó Draco, acercándose con paso tranquilo. No había razón para ir en tren con toda esa gentuza, añadió, mirando a Ron con desdén. ¿Ah, sí? Preguntó Ron. ¿Sí? Replicó Draco, y Hermione puso los ojos en blanco mientras los dos se enzarzaban alegremente en una pelea a empujones. Draco. Te vas a romper la túnica. Chilló Pansy Parkinson, apresurándose y apartando al Slytherin de Ron. Draco la miró con hostilidad al ser interrumpido bruscamente. ¿Quién te lo pidió, Pansy? Espetó. Oh, Draco tiene novia. Cantó Ron alegremente. Cállate. Espetó Draco, empujando a Ron de nuevo. Pero antes de que las hostilidades, por muy ansiosas que fueran las participantes, pudieran estallar de nuevo, Hermione chasqueó los dedos hacia Goyle y Crabbe, y los dos colosos se interpusieron amablemente entre los aspirantes a combatientes. No quiero llegar tarde a la fiesta de bienvenida, les dijo bruscamente a los chicos. Draco lo fulminó con la mirada, ofendido, pero Ron, como siempre, estaba felizmente distraído por la idea de comer. De acuerdo, dijo amablemente. ¿Y qué hiciste para Año Nuevo, Draco? Preguntó Harry al entrar al gran comedor. La mayoría de los demás estudiantes aún estaban saludando o acomodando a sus familiares, así que fueron los primeros en entrar a la gran sala. Los Malfoy dieron un gran baile de máscaras, interrumpió Pansy rápidamente. Estuvieron presentes los mejores, dijo con énfasis, mirando a los Gryffindors. Draco puso los ojos en blanco.
Sí, y mi padre me hizo bailar con ella, le dijo a Harry con un tono de absoluto disgusto. Incluso Ron pareció compadecerse. Llevo semanas con pesadillas. Pansy resopló indignada. Se lo voy a decir a tu padre. A ver qué opina de tus modales. Pues dime, espetó Draco. Pero luego le diré al profesor Snape que tienes a un compañero de casa en apuros. Pansy palideció al pensar en la reacción de su directora ante esta violación del código de Slytherin. Bien. A ver si me importa, logró espetar, y luego se marchó furiosa. Draco le sacó la lengua cuando ella se alejó, y Ron y los otros chicos se rieron a carcajadas. Tras un momento de indecisión, Hermione corrió tras Pansy. Ciertamente no le gustaba la chica, pero a veces necesitaba algún tipo de apoyo fraternal, y estaba segura de que Pansy había oído y se había sentido dolida por las risas crueles de los chicos. Pansy, espera. Gritó. ¿Estás bien? Los chicos son tan inmaduros, la consoló, acercándose a la otra chica. No me molestan en absoluto, dijo Pansy con frialdad, aunque su labio tembloroso sugería lo contrario. ¿A quién le importan unos chicos estúpidos? Apuesto a que llevabas un vestido muy bonito para el baile, apuntó Hermione, y el rostro del Slytherin se iluminó. Oh, ¿Sí? era verde y griega. ¿Qué es eso? Dijo Pansy, y su mirada se fijó de repente en un objeto que había en la mesa cercana. Hermione observó cómo Pansy cogía el libro. Parece el diario de alguien, respondió. Probablemente lo dejaron y lo olvidaron al ver llegar a un amigo. Dámelo. El rostro de Pansy se ensombreció con sospecha y abrazó el libro contra su pecho. ¿Por qué debería? Preguntó. Con paciencia, Hermione señaló la pancarta justo detrás de la mesa. Esta es la mesa de Gryffindor. Probablemente sea de alguien de mi casa. Se la daré a la profesora McGonagall. Esta ya no es la mesa de Gryffindor, replicó Pansy. Que esté más cerca del estandarte de Gryffindor no significa nada. Ahora la gente se sienta donde quiere. Bueno, sí, Hermione se vio obligado a admitir la verdad en las palabras de la otra chica. Pero es más probable que pertenezca a... No, no lo es. Solo lo quieres porque eres mandona y quieres reclamar cualquier recompensa. Bueno, no puedes tenerlo. Lo encontré y me lo quedo. Si alguien de tu casa reporta un libro perdido, que tu jefe de casa hable con el mío. Espetó Pansy, dando media vuelta y saliendo del comedor. Hermione puso los ojos en blanco. Eso le enseñaría a ser amable con Parkinson. Se reunió con los chicos, ahora reviviendo a viva voz su visita a Featherbees, incluyendo el trato que Jones les dio a los gemelos. El gran comedor estaba más ruidoso que de costumbre esa noche, mientras los estudiantes compartían con entusiasmo sus aventuras navideñas, pero finalmente el director logró calmarlos. Bienvenidos a otro trimestre, dijo con cariño. Estoy seguro de que estará lleno de emocionantes aventuras de aprendizaje. Más allá de la mesa del profesorado, Snape puso los ojos en blanco ante el optimismo incorregible del hombre. Aventuras, sí. En el aprendizaje, dudoso. Como todos saben, el trimestre pasado sufrimos la inesperada pérdida de nuestro instructor de defensa contra las artes oscuras, continuó Albus. Snape ahogó un bufido de desdén. Bueno, sí, esa era una forma de describir lo sucedido. Pérdida inesperada. Por desgracia, puede ser muy difícil encontrar instructores cualificados a mitad del curso escolar, así que tenemos mucha suerte de que el propio ministro de magia nos haya ayudado. La atención de Snape, como la de la mayoría de los estudiantes, se concentró por completo. Fudge había intervenido en el nombramiento del nuevo instructor de defensa contra las artes oscuras. Snape frunció el ceño. Eso seguramente significaba que Lucius Malfoy había tenido algo que decir al respecto. Fudge apenas tenía la inteligencia suficiente para cambiarse de calcetines sin pedir consejo. ¿Pero qué podía significar esto? Snape no había prestado mucha atención al asunto de defensa contra las artes oscuras. Sabía que Dumbledore no se lo ofrecería, no cuando tenía sus propias clases de pociones, además de su casa y a Harry a los que atender. Pensándolo bien, era un poco extraño que Albus no hubiera mencionado nada antes. Severus miró a Minerva, pero ella parecía tan sorprendida y recelosa como él. Obviamente, Minerva no había participado en la selección del nuevo miembro de la facultad. Considerando los nombramientos anteriores de Albus, no eran buenas noticias. Snape frunció el ceño. Confiaba en que no serían Black ni Lupin.
Aunque ofrecerle a Black un puesto en el colegio estaría en consonancia con la determinación de Albus de retener a Harry en Hogwarts y desactivar lo que temía que fuera el plan de Black para arrebatarle la custodia del niño, ni el perro callejero ni el hombre lobo habrían sido tan estúpidos como para ocultarle la información a Severus. Bueno, el hombre lobo no sería tan estúpido. El perro callejero podría pensar que sería una sorpresa divertidísima, pero le faltó el autocontrol para no compartir el plan con Harry, y Snape confiaba en que Harry no habría podido ocultarle la noticia. Entonces, si no fue uno de los merodeadores restantes, ¿quién? Albus tenía toda la razón. Todos los instructores de DICAO cualificados deberían haber tenido trabajo durante todo el curso escolar. Ni siquiera idiotas y charlatanes como Gilderoy Lockhart o Emmanuel Throckmorton podrían dejarlo todo y aceptar un puesto de profesor sin previo aviso. Como mínimo, daría una imagen errónea que se les percibiera como tan disponibles. Snape volvió a fruncir el ceño. Si Fudge estaba involucrado, quizás eso sugería que algún funcionario sería asignado al colegio por lo que restaba del curso. Quizás algún auror recién jubilado o uno de guardia debido a una lesión. Snape empezó a sentirse algo optimista. Ojalá como Moody sería una elección brillante. Sobre todo ahora que parecía menos convencido de la lealtad de Snape a los mortífagos, sería tranquilizador tener a alguien tan paranoico merodeando por el castillo y asegurándose de que Voldemort no hubiera logrado colarse de nuevo. La pertenencia de Moody a la Orden significaba que Dumbledore no tendría ningún problema en aceptarlo, y después de los acontecimientos del trimestre anterior, Snape podía entender por qué Fudge y Bones querrían tener un observador del Ministerio y la Orden del Imperio Británico presente en Hogwarts. Sí, todo tenía sentido. Y tener un auror tan experimentado enseñando a los niños solo podía ser positivo. Snape asintió para sí mismo. Esto podría ser muy útil, sobre todo si conseguía que Moody le diera a Harry algunas clases de defensa adicionales. Eso complementaría muy bien sus lecciones de duelo con Flitwick, pero Albus seguía hablando. Estoy seguro de que me acompañarán en la bienvenida al nombramiento del ministro Fudge como miembro del personal de Hogwarts y a nuestra nueva instructora de defensa contra las artes oscuras, la profesora Dolores Umbridge. Albus señaló con la cabeza el otro extremo de la mesa, frente a Snape, y comenzó a aplaudir. Estudiantes y profesores siguieron la iniciativa del director y aplaudieron cuando una mujer bajita, con aspecto de sapo, vestida completamente de rosa, se puso de pie. El férreo autocontrol de Snape le permitió contener las furiosas maldiciones que fueron su reacción inicial, aunque una mirada a Minerva demostró que ella tampoco estaba nada impresionada por el nombramiento. Ahora, continuó el director, aunque el pasillo del tercer piso ya no está prohibido, debo advertir a todos los estudiantes que, la mujer menuda y rechoncha interrumpió. Gracias, director, por sus amables palabras de bienvenida. Cada nuevo director o profesor aporta algo nuevo a Hogwarts, pero el progreso por el progreso debe ser desalentado. Conservemos lo que debe preservarse y eliminemos las prácticas que deberían estar prohibidas. Niños, como su nueva instructora de defensa contra las artes oscuras, les prometo que todos saldrán de Hogwarts con un buen conocimiento de la teoría de defensa contra las artes oscuras. No perderemos el tiempo preocupándonos por fantasías sin sentido ni amenazas sensacionalistas, y no habrá ninguna de esas peligrosas prácticas de laboratorio. No, un conocimiento teórico es más que suficiente para aprobar los exámenes. Después de todo, mientras hayan estudiado la teoría con suficiente dedicación, no hay razón por la que no puedan realizar los hechizos en el improbable caso de que alguna vez se enfrenten a un practicante de las artes oscuras. Snape se sintió a la vez complacido e insultado por la forma en que todos, tanto estudiantes como profesores, lo miraban cuando Umbridge mencionó a un practicante de las artes oscuras. Su mirada era amenazante, y las miradas se apartaron rápidamente. Ah. Sí. Bueno. Casi valió la pena perder a Moody como instructor de defensa contra las artes oscuras para ver a Albus tan desconcertado. Snape disfrutó del momento mientras Dumbledore, claramente, luchaba por decidir la mejor manera de responder tanto a la inesperada retirada del suelo por parte de la bruja como a la absoluta estupidez de sus declaraciones. No puedes estar sugiriendo en serio que en tus clases los estudiantes no tendrán la oportunidad de practicar hechizos bajo supervisión, espetó McGonagall, inclinándose hacia adelante sobre su plato y mirando a la otra bruja con un ceño fruncido y temible. Para sorpresa y admiración de Snape, la otra bruja permaneció imperturbable.
Dado lo increíblemente improbable que es que una bruja o un mago necesite usar hechizos de defensa contra las artes oscuras, no veo la necesidad de desperdiciar el valioso tiempo de clase practicándolos. Incluso la mayoría de los aurores pasan toda su carrera sin encontrarse con un imperdonable, añadió Umbridge con desenfado. La absoluta inexactitud de la afirmación, sumada al tono de total certeza del hablante, dejó a McGonagall sin palabras por un momento. Dumbledore, aún con un aspecto inusualmente nervioso, aprovechó la oportunidad para intervenir. Estoy seguro de que tu estilo de enseñanza nos resultará muy interesante, Dolores, dijo rápidamente. Y ahora, que empiece el festín. Se sentó apresuradamente y la aparición de las bandejas impidió que se continuara el debate. Albus. ¿Estás loco?, exigió Minerva, agarrándolo de la manga. ¿Quién es esa tonta? ¿Qué hace aquí, por Merlín? Albus suspiró. Vamos, Minerva. Las ideas de Dolores quizá estén un poco desinformadas, dijo con delicadeza, pero tuvo la gentileza de acceder a la petición del ministro y asumir este puesto de profesora con muy poca antelación. Estoy seguro de que cambiará de opinión con el tiempo. Minerva resopló con fuerza, pero se abstuvo de seguir discutiendo. A su lado, Snape no se mostró tan reticente. Director, entiendo por qué Madame Umbridge se negó a otorgarle a semejante cretino el título de profesor, intentaría congraciarse con el ministro aceptando este trabajo, pero ¿por qué aceptó? Dumbledore suspiró. Por favor, muchacho, dale una oportunidad. Busqué un instructor por todas partes, pero no encontré ninguno. Me acerqué al ministerio con la esperanza de que nos prestaran un auror, pero cuando el ministro respondió proporcionándome a Madame Umbridge, no pude negarme. ¿Y sus cualificaciones?, preguntó Snape con tono amenazador, dejando claro con su tono que dudaba que las tuviera. Quizás no haya ninguno directamente relevante, admitió Dumbledore, pero ha tenido una carrera muy distinguida en el ministerio, y eso puede ser de interés y utilidad para los estudiantes interesados en seguir ese camino. Y el plan de estudios es fijo. Cualquier mago o bruja competente puede demostrar la mayoría de los hechizos. Inmediatamente ordenaré a mis prefectos que formen grupos de estudio, respondió Snape con acritud. Al menos mis serpientes jóvenes podrán beneficiarse de la experiencia de las mayores. Espero que le des una oportunidad, muchacho, dijo Albus, con un tono de acero. Seguro que recuerdas lo incómodo que te sentiste durante tu primer trimestre como profesor. Snape se calmó, refunfuñando para sí mismo. Nunca fui incompetente, murmuró con rebeldía. Al menos no es para todo el año, suspiró McGonagall en su oído. ¿Te gustaría crear grupos de estudio entre casas? Puedo pedirle a mis prefectos que contacten con los tuyos. Snape asintió. Quizás un club de defensa informal sería una buena idea. Me imagino que a los estudiantes de Éxtasis y Timo les interesaría mucho algo así. Ambos se volvieron tristemente hacia sus comidas, mientras la alegre charla de los estudiantes se arremolinaba a su alrededor. Capítulo 44. A la mañana siguiente, el trimestre empezó de forma desfavorable. Poco antes de que empezaran las clases, Harry corrió a sus aposentos y empezó a registrar su habitación. ¿Qué demonios estás haciendo?, preguntó Snape, acercándose a la puerta del dormitorio del chico. No encuentro mi tarea, gritó Harry desde donde estaba, medio debajo de la cama. ¿La has visto aquí abajo? Ya no está. Todos los profesores se van a poner furiosos conmigo. Esto es lo que pasa cuando no mantienes una habitación ordenada, regañó Snape. ¿Por qué no lo pusiste en tu mochila? ¿Sí? Protestó Harry, saliendo de debajo de la cama. Lo sé, pero ya no está. Revisé todo mi baúl y alrededor de mi cama en la torre, y todo. Snape frunció el ceño. Esto le recordaba incómodamente algunas experiencias de su infancia. ¿Podrían tus compañeros de cuarto haber decidido destruir u ocultar tu trabajo?, preguntó con recelo, recordando demasiados días en que le había sucedido exactamente eso. Harry lo miró con franco asombro. ¿Por qué harían eso? Snape se relajó un poco. Al parecer, Harry no tenía los mismos problemas con sus compañeros de casa que él. Quizás como broma. Harry negó con la cabeza rotundamente. No, todos me ayudaban a buscar. O sea, Ron es mi mejor amigo, y Neville no haría algo así, y no es que Seamus o Dean estén enfadados conmigo. Harry hizo una mueca. Dudley solía romperme la tarea todo el tiempo, así que la escondía, pero aquí nunca ha sido un problema. Simplemente no sé dónde puede estar. Terminó con un gemido, y Snape se dio cuenta de lo cerca que estaba el chico de llorar. Tranquilízate, ordenó bruscamente, pero la mano que se posó en el hombro del chico fue suave.
Harry sorbió por la nariz y dejó de correr. Hay una ventaja en tener un profesor como tutor. Conozco bien todas tus tareas y sé que las completaste, ya que te pedí que me las entregaras para su revisión. Escribiré una nota para cada profesor, y aunque todavía puedan penalizarte por tu descuido al extraviar tu trabajo, ignoró las protestas del chico, es probable que te den al menos una parte del crédito por haberlo hecho. Harry se desplomó, pero sabía que era lo mejor que podía esperar. ¿Crees que aún me castigarán? Preguntó con tristeza. Sin duda, te espera una detención en pociones, le dijo su tutor con severidad. Quizás pasar una tarde repasando tu ensayo te ayude a recordar que debes ser más organizado. Pero eso no es justo, argumentó Harry con vehemencia. Me viste hacerlo. Incluso lo leíste. La tarea no es solo completar el trabajo, sino entregarlo en la fecha límite para que pueda ser evaluado. Por lo tanto, no completaste la tarea en su totalidad y serás sancionado por ello. Harry miró a su padre con enojo. No es justo. Si se muestra más descarado, señor Potter, reconsideraré escribirle una nota a sus otros profesores, advirtió Snape, y Harry se rindió de mala gana. La mayoría de los demás profesores ese día fueron, como era de esperar, más indulgentes que el profesor Snape, aunque la mayoría exigieron que Harry los visitara durante las horas de oficina para que pudieran examinarlo oralmente sobre el material. Sin embargo, entre el testimonio de su tutor sobre haber hecho el trabajo y su evidente familiaridad con el material, evitó más castigos. Incluso el que recibió no fue tan terrible. Snape insistió en que pasara la primera mitad ordenando su habitación revuelta, pero luego cedió y, en lugar de que Harry reescribiera su antiguo ensayo, algo que Harry consideraba equivalente a escribir líneas, le asignó uno nuevo. El nuevo tema era bastante interesante, y Harry casi olvidó enfurruñarse al salir del castigo. Aún así, se dijo a sí mismo, no era justo que hiciera tareas extra solo porque había perdido la suya. Una vocecita en su interior le decía que sus profesores debían haber oído eso antes, pero él replicó que esta vez sabían que era cierto. Suponía que su padre tenía razón en que debía entregarla, pero Harry prefería enfadarse que concederle alguna validez al argumento de su padre. No es que hubiera intentado perder la tarea ni que hubiera sido particularmente descuidado con ella. Recordaba perfectamente haberla metido en su mochila, pero luego desapareció. Se mordió el labio. Dudley no podía estar cerca, pero ¿qué habría pasado con el trabajo? Hermione había sugerido que quizá lo había sacado para revisarlo, y Ron se había reído histéricamente ante la idea, para gran disgusto de Hermione. Ron había adoptado una actitud más relajada, argumentando. No te preocupes, amigo. Seguro que aparece. Probablemente justo después de tu castigo. Harry resopló. No pasaba nada porque Ron se mostrara tan tranquilo. No era su tarea la que había desaparecido misteriosamente. Harry suspiró. Probablemente estaba haciendo un escándalo por nada. Quizás los papeles se le habían escapado de la mochila mientras subía sus cosas a la torre. O Peeves los había robado sin mirar. O. En un castillo mágico, había muchas opciones. Harry solo esperaba que no se perdiera nada más. Al día siguiente, Harry tenía su primera clase de defensa contra las artes oscuras, y a pesar de la nota de Snape y de que Harry se ofreciera a que le hicieran un examen sobre el material, la profesora Umbridge le chasqueó la lengua y le ordenó que fuera al frente del aula. Entonces, mientras Harry se retorcía de humillación, informó a la clase, con una dulzura empalagosa, que no solo le impondría un ensayo doble como castigo, sino que también le quitaría 20 puntos a Gryffindor. El resto de los alumnos se quedaron atónitos ante esta draconiana sanción, y Harry tuvo que morderse la lengua para no gritar indignado mientras ella pasaba los siguientes 15 minutos reprendiéndolo o alternativamente por su pereza al no hacer su tarea y recordándole al resto de la clase que no toleraba a niños mentirosos. Era como si se estuviera esforzando por dejar mal a Harry delante de los demás alumnos, y Harry estaba rojo de vergüenza al ser menospreciado tan públicamente. Afortunadamente, se excedió tanto que su plan fracasó y, en lugar de mirar a Harry con desprecio, el resto de la clase mostró abiertamente su simpatía cuando finalmente se le permitió tomar asiento. «Maldita sea», susurró Ron mientras Harry se dejaba caer en su silla, luchando contra un intenso deseo de enterrar la cabeza entre sus brazos. «Menudo sapo», murmuró Draco a su otro lado. Hermione lo miró con compasión por encima del hombro, y Harry empezó a sentirse un poco mejor. Esa noche, indignado, le contó la historia a su padre, pero para su disgusto, Snape simplemente observó, con su habitual frialdad, que Harry podría haber esperado que un nuevo profesor probablemente comenzara su carrera docente haciendo un ejemplo de los primeros estudiantes que se portaran mal.
Pero no me porté mal, argumentó Harry. Ni siquiera le contesté. Incluso cuando me llamó mentiroso y dijo que obviamente no me había molestado en hacer el trabajo. Dijo que era un vago, y que tuve suerte de que no pudiera enviarme a Filch a que me azotaran. Los ojos de Snape se entrecerraron peligrosamente, pero su voz se mantuvo serena. A diferencia de tus otros profesores, Madame Umbridge no te conoce, y alegar tareas perdidas es una táctica común de los niños perezosos. Es más, como profesora nueva, naturalmente dependía de tus tareas para comprender tu nivel de competencia. Te sugiero que intentes redimirte con tu ensayo. Harry se resignó a seguir el consejo de su padre y se dirigió a la sala común de Slytherin para estudiar con sus amigos. Detrás de él, Snape hechizó la mitad de los muebles de la sala. ¿Cómo se atrevía esa criatura reptil a dudar de la palabra de su hijo, por no hablar de la nota que él mismo había escrito? Las siguientes semanas no trajeron consigo una mejora en la relación entre Harry y su nueva profesora. De hecho, Umbridge parecía decidida a hacer que Harry pareciera lo más ridículo e ignorante posible, y lo interrogaba con preguntas cada vez más pedantes. Mientras tanto, él, al igual que los demás estudiantes, estaba descubriendo rápidamente que las clases de defensa contra las artes oscuras eran tan aburridas como la historia de la magia de Vince. Umbridge se negaba incluso a mostrarles los hechizos, y la mayoría de los días se limitaba a leer el libro de texto o a copiar páginas. También mostraba favoritismos tan descaradamente que los estudiantes se quedaban perplejos. Se deshacía en elogios hacia Draco y algunos otros estudiantes con familiares en altos cargos ministeriales, y era nauseabundamente untuosa con aquellos cuyas familias eran ricas o políticamente poderosas. Era fríamente despectiva con los estudiantes nacidos de mugles y con cualquier otra persona sin vínculos con los ricos y famosos del mundo mágico. Harry era la única excepción a esta regla. Merlín, Malfoy, ¿tienes la túnica empapada de tanto adularte con un bicho ahí dentro?, preguntó Ron mientras caminaban por el pasillo, dejando atrás el aula de defensa contra las artes oscuras. La pelirroja aún estaba dolida por un comentario sarcástico del profesor sobre las familias que insisten en procrear a pesar de no tener ni el dinero ni el ingenio para hacerlo. Draco se estremeció. ¿Crees que me gusta tener sus labios impresos en mi trasero, Weasley? Salgo de clase con ganas de meterme en una ducha caliente. O sea, adelgazarle a un estudiante de primer año. ¿Qué tan patético es eso?, se burló. Mi padre siempre dice que no hay nada más lamentable que la gente que se agacha para besarte los pies cuando ni siquiera tienes un palo con el que amenazarlos. Babosas sin agallas, merecen que las pisoteen. Bien, Draco. ¿Piensas convertirte en un fascista con botas militares como tu padre cuando crezcas?, preguntó Hermione. Draco parpadeó. No estaba seguro de que era un fascista con botas militares, algo mugle, presumiblemente, pero el tono de Hermione lo dejaba claro. ¿Ahora la defiendes, Granger? ¿Crees que lo vale? Nunca dije eso, replicó Hermione con los labios apretados mientras caminaba por el pasillo. Escoria descerebrada como ella es la razón por la que necesitamos un líder fuerte, continuó Draco, citando claramente a su padre. La gente como nosotros necesita mantener a gente como ella en su lugar. Hermione se detuvo y lo miró directamente a los ojos. ¿Gente como nosotros, Draco?, preguntó con insistencia. ¿Dejarías entrar a un nacido de mugles en tu pequeño círculo de élite? El Slytherin tuvo la decencia de sonrojarse. Nunca dije que solo los sangre pura fueran lo suficientemente inteligentes para gobernar, protestó, un poco débil. ¿Y tu padre no?, insistió ella, mientras los demás observaban con interés. Que crea que mi padre tiene razón en algunas cosas no significa que esté de acuerdo con él en todo, dijo Draco, mirando a su alrededor con aire de culpabilidad, como si Lucius fuera a surgir de repente de entre las sombras. A la gente como Umbridge hay que decirle qué pensar. Mira lo que pasa cuando les dejan en puestos de autoridad. Hermione no pudo discutirlo, así que se encogió de hombros y echó a andar de nuevo. Es una profesora pésima, asintió, el epíteto definitivo de Hermione. Ni siquiera intenta ayudarnos a aprender la materia, y dice cosas horribles. ¿Por qué te odia tanto? Ron le dio un codazo a Harry. Uno pensaría que te estaría adulando tanto como a Draco. O sea, sí, su padre es buen amigo del ministro, pero tú eres el niño que sobrevivió. Harry se encogió de hombros. No sé. Me odia desde la primera clase. Para la tercera semana de clases, todos los jefes de casa habían escuchado fuertes quejas sobre la nueva profesora. Era injusta, escandalosamente severa en sus castigos y no contribuía en nada a la educación de los estudiantes.
quienes iban a tomar sus Souls y Neuts estaban particularmente molestos, y grupos de estudio improvisados habían surgido por todas partes para complementar los que habían organizado los jefes. Aunque Harry no se quejó de Umbridge después de aquella primera noche, su trato con él no pasó desapercibido. Tanto los Gryffindors como los Slytherins informaron a sus respectivos jefes de casa sobre lo desagradable que era Umbridge con él, quienes se reunieron para hablar sobre la situación Umbridge. Harry no me ha dicho nada. ¿Ha hablado contigo?, preguntó Minerva preocupada, revolviendo su té con más agitación de la habitual. Snape negó con la cabeza, con un semblante más severo de lo habitual. Ni una palabra. Pero he oído historias de otros estudiantes. Parece que le encanta señalar sus defectos. Y no es el único, aunque parece recibir una dosis inusualmente alta de su vitriolo. Muchos otros estudiantes, también en las casas de Philus y Pomona, han sido humillados y burlados sin motivo alguno. Mientras que otros reciben elogios efusivos a pesar de una falta de justificación similar, asintió Snape. Draco Malfoy, Susan Bones, Cho Chang, Marcus Flint, Cedric Diggory, Hermione Scrimgeour, todos tienen parientes con dinero, poder o ambos, señaló Minerva. Supongo que ahora sabemos cómo esa horrible mujer logró el éxito en el ministerio. ¿Tiene algún apoyo? Incluso Trelawney tiene algunos estudiantes cada año que veneran el suelo que pisa. McGonagall sonrió con suficiencia. Para nada. Incluso Hermione Granger piensa que es horrible. Señorita Granger. Las cejas de Snape se levantaron. En efecto. Parece que a principios de la semana pasada la señorita Granger le preguntó a esa mujer sobre un contraataque a Duro. Recordarás que los niños presenciaron su uso contra Poppy en la enfermería. Snape asintió con cautela. Minerva tomó un sorbo de té y continuó la historia con una animación inusual. Esa mujer le dijo a la señorita Granger que dejara de malgastar el tiempo de clase mencionando hechizos arcaicos que ninguno de ellos vería jamás, y además la reprendió por ser una brujita mediocre que intentaba hacerse la viva imagen sacando a relucir trivialidades irrelevantes. Las cejas de Snape alcanzaron su máximo esplendor. Fueran cuales fueran los problemas que pudiera tener con los molestos hábitos de Hermione, nadie en su sano juicio podría llamar a la niña mediocre. La joven bruja ya daba muestras de ser una de las estudiantes más inteligentes de Hogwarts en un siglo. ¿Cómo se tomó la señorita Granger la reprimenda? Como puedes imaginar, el tono de McGonagall era seco. Dos de mis otros leones decidieron intervenir antes de que la señorita Granger pudiera decir algo. Snape puso los ojos en blanco. Weasley y Potter. Señalaron que los tres habían visto el hechizo, y el señor Weasley aprovechó la oportunidad para enumerar varios fallos académicos de la profesora Umbridge. Eso no podría haber terminado bien. No. Le restaron un total de 60 puntos a mi casa, y el señor Weasley recibió una semana de castigo con el señor Filch. Sospecho que esa mujer le sugirió a Argus que repitiera algunos de los castigos anteriores, pero intervine y el señor Weasley está cumpliendo su castigo conmigo. Harry recibió un ensayo extra por su descaro al contradecir a esa mujer, y Hermione, Minerva hizo una pausa dramática, recibió un 0 por el día y la mitad de sus calificaciones de toda la semana. Snape casi dejó caer su taza de té. Por hacer una pregunta. Solo podía imaginar la reacción de la chica al ver que le bajaban la nota tan caprichosamente. Ni siquiera él había hecho nada tan cruel. ¿Estaba angustiada? Ya me lo esperaba, admitió Minerva, pero parece que la señorita Jones ha tenido mucha influencia sobre ella. La señorita Granger decidió enfadarse. Snape se abstuvo de mencionar que Davidella Jones no solo se enfadaría, sino que también se vengaría. No tenía sentido alertar a McGonagall de algo que podría verse obligada a evitar. Si Hermione Granger decidía usar su impresionante intelecto para vengarse del sapo rosa, Severus Snape no tenía intención de interponerse en su camino. ¿Qué vamos a hacer, Severus? Además de todo lo demás, es una profesora pésima. Incluso Quirrell era mejor comunicando conceptos básicos de defensa. Snape miró fijamente su té, pero se vio obligado a responder. Debemos esperar. Seguramente se excederá, y entonces podremos sacarla. Pero por ahora, esperaremos. McGonagall suspiró. Sabía intelectualmente que Snape tenía razón, pero su vena protectora se había despertado, y aunque su forma animaga era una simple gata atigrada, su devoción por sus alumnos era verdaderamente leonina. Sus instintos exigían una venganza sangrienta, pero si incluso una ex mortífaga le pedía paciencia, volvió a suspirar y se obligó a mantener su habitual severidad.
Después de todo, era la subdirectora. Era indecoroso que fantaseara con vigilar un Umbridge en busca de las sacromántulas. Solo porque esa mujer estaba interfiriendo en la carrera académica de innumerables estudiantes, haciendo una parodia de la profesión docente, Minerva acalló esa idea sin piedad. Esperar y observar. Eso era lo que tenía que hacer. Se imaginó su forma felina sentada junto a una ratonera, esperando a que emergiera un ratón rosa con forma de sapo, y esa imagen mental la tranquilizó lo suficiente como para permitirle marcharse. Solo bastaron otras 2 semanas para que la crisis se desarrollara. Comenzó cuando Harry y sus amigos se dirigían tristemente a su clase de defensa contra las artes oscuras. Odio esta clase aún más este trimestre, y el trimestre pasado Voldemort me hacía doler la cicatriz. Se quejó Harry. Oye, patán. ¡Cuidado! Le gritó Draco a Vince bruscamente cuando el chico más grande pisó sin querer el borde de su túnica. Uy, dijo Vince tímidamente. Lo siento, Draco. Hermione miró el dobladillo. Oh, no, está roto, Draco. Los demás esperaron, esperando que Pansy se abalanzara sobre ellos con sus gritos habituales y su atención asfixiante, pero para su sorpresa, la chica no apareció. Draco miró a su alrededor, entre aliviado y ofendido. Parkinson. Tengo un problema. Dijo con cierta irritación al ver a la chica de cabello oscuro, que estaba sola y apartada. Pansy se encogió de hombros con indiferencia. Seguro que puedes arreglarlo, dijo en voz baja, y luego se metió en el aula antes de que él pudiera responder. Los demás niños la siguieron con la mirada. ¿Qué le dijiste? Preguntó Hermione con recelo. ¿La heriste de nuevo? ¡No! Se defendió Draco. Lleva unas semanas comportándose de forma extraña. Está muy retraída y no habla con nadie. La verdad es que ha sido agradable no tenerla cerca todo el tiempo, actuando como si estuviéramos prácticamente casados. Hermione miró preocupada a la chica, pero ella estaba ocupada tratando de reparar el dobladillo de Draco con un hechizo a medio aprender, mientras el resto de los chicos se apresuraban a entrar al aula para evitar atraer la ira de la profesora Umbridge, como Ron la había bautizado. Hermione finalmente logró arreglarlo, pero cuando entraron en la habitación, las 2 últimas en hacerlo, la profesora Umbridge la miró con desaprobación. Vaya, señorita Granger, veo que su prodigiosa inteligencia aún no ha aprendido las complejidades de leer el tiempo. 10 puntos menos para Gryffindor por su tardanza. Me estaba ayudando, profesor, dijo Draco, con la barbilla alzada con arrogancia. Y ni siquiera ha sonado la campana. Oh, ¿no es noble de su parte, señor Malfoy? Dijo la brujita aduladora con admiración. 10 puntos para Slytherin por intentar proteger a un conocido que no lo merece. Draco la fulminó con la mirada. Llamar noble a una Slytherin no era precisamente un cumplido, pero estaba claro que, incluso con su intervención, Hermione no iba a quedar libre sin castigo. Aunque estaba furioso por no poder obligar a Umbridge a obedecer, Draco le dirigió a Hermione una mirada de disculpa, la más digna de un Malfoy. La Gryffindor se encogió de hombros con cansancio. No esperaba menos de Umbridge. Hoy tendremos un examen, anunció Umbridge alegremente, y la clase emitió un gruñido. Si estudiaron las páginas 160, 190 de su texto, estoy segura de que les irá muy bien. Echó un vistazo a su escritorio, frunciendo el ceño. ¿Dónde están mis apuntes? Al principio, los estudiantes prestaron poca atención, ya que estaban ocupados sacando pergaminos y plumas de sus propias bolsas, pero a medida que la búsqueda de Umbridge se volvió cada vez más frenética, su atención fue captada. Mis notas. Exclamó el sapo con voz estridente, mirando bajo su colección de gatitos de porcelana y tapetes de encaje. ¿Dónde están mis notas? Draco, susurró Greg Goyle en voz alta, ¿por qué no usa simplemente una acción? Draco puso los ojos en blanco. Incluso el zoquete de la clase era más listo que un bitch. Porque es una, antes de que pudiera terminar la frase, la profesora Umbridge, obviamente inspirada por la pregunta de Gregory, gritó. Acción, notas del examen de la profesora Umbridge. Para asombro de todos, un pergamino salió disparado de la mochila de Harry y voló hacia la mano extendida de la bruja. Se hizo un silencio sepulcral, finalmente roto por el susurro de Ron. Buena broma, amigo, pero quizá no sea de las más ingeniosas. Harry miró fijamente a Ron, luego a su mochila y luego a la profesora, cuya sonrisa de inmensa satisfacción se extendía lentamente por su rostro. Vaya, señor Potter, dijo en voz baja. Ahora todos vemos que ha quedado demostrado que es un mentiroso y un tramposo. Profesor. Dijo Harry, presa del pánico. Le juro que no tomé sus apuntes.
Nunca los había visto en mi vida. Sí. Aparecieron mágicamente en tu mochila, dijo con una sonrisa burlona. Me pregunto qué dirá el director. Tu fama no te protegerá de un castigo justo esta vez. Harry tragó saliva. Si había alguien en Hogwarts a quien realmente temía, era el director. El hombre lo había dejado con los Dursley una vez. ¿Quién podía asegurar que no lo volvería a hacer? Aunque el anciano mago siempre parecía amable y le ofrecía una piruleta a Harry cada vez que se encontraban, Harry sabía perfectamente que tal comportamiento podía enmascarar multitud de pecados. Debió de haber oído a la tía Petunia decirle a Dudley: nunca aceptes dulces de desconocidos. 1.000.000 de veces, probablemente porque sabía que haría un frío glacial cuando Dudley rechazara un dulce. Petunia había intentado convencer a Dudley de los peligros asociados con desconocidos que agitaban caramelos con cuentos de advertencia excepcionalmente gráficos. Estos tuvieron el efecto de convencer a su sobrino de evitar a todos los desconocidos como a la peste, pero no lograron persuadir a su hijo. Al final, recurrió a sobornos, prometiéndole a Dudley que si hacía lo que le decía, le daría el doble de caramelos que el desconocido le había ofrecido en cuanto llegara a casa. Por desgracia para su figura, aunque Dudley no era muy listo, sí poseía cierta astucia animal, sobre todo con las golosinas. Durante los 2 años siguientes, Petunia estuvo convencida de que su Dudikin era el blanco predilecto de los pedófilos británicos, pues Dudley inventaba con gusto docenas de desconocidos míticos, todos intentando atraerlo a sus caravanas con bolsas y bolsas de caramelos. Fue por aquella época cuando Harry empezó a darse cuenta de lo estúpidos que eran sus parientes. Como resultado, y sumado al historial de Dumbledore hasta el momento, se necesitarían más que unas cuantas gotas de limón para convencer a Harry de la naturaleza amable del director. Dado que el profesor Dumbledore ha considerado oportuno abolir el castigo corporal, un lamentable error de juicio en mi opinión, creo que el único castigo apropiado para los tramposos es la expulsión, ronroneó Umbridge, con el mismo tono que uno de los gatitos de los numerosos cuadros que colgaban en las paredes de su aula. Dios mío, cómo han caído los poderosos. Expulsión. La palabra resonó en los oídos de Harry. Se aferró al escritorio, sintiendo que la sangre le abandonaba la cara. Umbridge sonrió con aún más malicia ante el evidente terror del niño. Oh, sí, señor Potter. Esta vez se ha superado. Me temo que esta ofensa es demasiado grave para solo puntos y castigo. Tendrá que ser expulsado de Hogwarts antes de que pueda contaminar a los demás estudiantes con sus desagradables hábitos mugles. Supongo que esto es lo que pasa cuando se permite la entrada de indeseables a instituciones de educación superior de magia, suspiró. Por favor, profesor. De verdad que no, suplicó Harry. Lo juro, Umbridge hizo un gesto de desdén con la mano. Reúna sus cosas, señor Potter, y salga de mi aula. Nos vemos en el despacho del director al terminar la clase. Ya se ha tomado suficiente tiempo lejos de los demás estudiantes para aprender la materia, no para engañar y mentir en la vida. Como en un sueño, Harry metió sus cosas a ciegas en su mochila y salió a trompicones de la habitación, ajeno a las miradas ansiosas de sus amigos. Expulsión. Tendría que irse de Hogwarts. Aunque el director solo lo suspendiera un tiempo, tendría que volver con los Dursley mientras tanto, y de repente, Harry supo con absoluta certeza que haría lo que fuera para evitar volver a Privet Drive. No eran solo las nalgadas, la caza de Harry, las tareas, las raciones miserables y el colchón delgado, dado a regañadientes. Era el desdén, la antipatía y los recordatorios diarios de que todos deseaban que nunca hubiera nacido. Había sido bastante duro de soportar cuando no conocía otra vida, pero ahora, no. No podía soportarlo. ¿Pero qué opción le quedaba? Una vez expulsado, tendría que abandonar el colegio y a su padre, quizás para siempre, y el director probablemente lo llevaría de vuelta con los Dursley como si los últimos 6 meses nunca hubieran sucedido. Después de todo, el director no había perdido el tiempo en expulsar del colegio a esos 4 Ravenclaws expulsados. Harry intentó pensar, pero era difícil porque todos sus instintos le gritaban que saliera, que se alejara antes de que el director lo atrapara. No tenía mucho dinero, solo le quedaban unos cuantos galeones de la compra a la que Hagrid lo había llevado, y aunque lo tuviera, ¿qué podía hacer? Era improbable que alguien le alquilara una habitación a un chico de su edad, ya fuera en el mundo muggle o en el mágico. Estaba atrapado en medio de Escocia, en un castillo que el director debía conocer a la perfección, sin escapatoria. Podría recuperar su escoba, pero con el invierno se congelaría antes de recorrer 16 kilómetros.
Sabía que había una aldea mágica cerca, había oído hablar de ella a los mayores, pero no sería lo suficientemente grande como para esconderse. No, necesitaba llegar a Londres. Había oído hablar de fugitivos que vivían solos allí. Gracias a los Dursley, sabía hacer muchas cosas y probablemente podría ganar algo de dinero haciendo trabajos esporádicos. Sin duda, nadie podría encontrarlo entre todos esos millones de personas. ¿Pero cómo llegar? No podía simplemente subirse al expreso de Hogwarts. Ni siquiera sabía si el tren llegaba a Hogwarts cuando no recogía ni traía estudiantes para las vacaciones. Harry se sacudió. No podía quedarse allí dudando. Estaba perdiendo el tiempo. Lo primero que tenía que hacer era escapar. Podría esconderse en el bosque prohibido hasta que descubriera cómo llegar a Londres, y una vez allí estaría a salvo. Harry corrió a su dormitorio. Sabía que tendría que empacar ligero. No tenía mucho sentido cargar con tantas cosas. Una vez que llegara a Londres, probablemente le robarían cualquier cosa bonita. Se vistió con su ropa más abrigada, incluido el jersey que le había tejido la tía Molly, y se puso las botas de invierno que le había comprado su padre, sollozando ante la idea de tener que dejar atrás a su padre, junto con el resto del mundo mágico. Guardó los pocos galeones que le quedaban en el bolsillo y le escribió una nota rápida a Ron para que cuidara de Edwig. Quizás con el tiempo encontraría la manera de mandarla a buscar, pero por ahora, sería más seguro dejarla allí. Y Ron necesitaba una nueva familiar, así que le pareció justo que la tuviera. Entonces Harry metió sus fotos favoritas de sus padres y del profesor Snape en su capa más gruesa, deseando que tuviera un diseño un poco más muggle, y se puso un gorro de lana. Dejó atrás su bufanda de Gryffindor. Supuso que ya no era un Gryffindor, o que no lo sería en cuanto la profesora Umbridge hablara con el director. Metió su varita en la funda. Sabía por historias sobre Hagrid que cuando te expulsaban, te rompían la varita, y él no iba a entregar la suya sin luchar. Miró la hora. Solo faltaban unos 15 minutos de clase. Tenía que darse prisa si quería llegar sano y salvo al bosque para cuando el director empezara a buscarlo, pero sabía que no llegaría muy lejos sin comida. Pensó que estaría bastante seguro si se colaba en las cocinas y les pedía a los elfos domésticos algo para picar. No era probable que el director les pidiera ayuda para encontrarlo. Mientras tanto, Ron se preocupaba cada vez más por Harry. La expresión de absoluta desolación en el rostro de su compañero al darse la vuelta para salir de la habitación había sido aterradora, incluso peor que el terror absoluto que mostró cuando Umbridge mencionó la expulsión por primera vez. Finalmente, tiró la pluma y agitó la mano frenéticamente. «Por favor, profesor, necesito ir al baño», exclamó. Muy mal. Ignorando la mirada de disgusto del profesor y las risitas de algunos de la clase, Ron salió corriendo de la sala y corrió al pasillo a buscar a Harry. Pensó que el otro chico podría estar cerca, con la esperanza de defender su caso una vez que terminara la clase, pero no había rastro de él. Ron se mordió el labio. ¿A dónde iría Harry? Ron sabía que si hubiera sido él en esa posición, habría corrido directo a sus hermanos y padres, pero ¿lo haría Harry? Estaba acostumbrado a cuidar de sí mismo, a no dejar que los adultos le arreglaran las cosas, y Ron sospechaba que Harry no había ido a las mazmorras. Tampoco se imaginaba a Harry dirigiéndose dócilmente al despacho del director, sin importar lo que Umbridge le hubiera dicho, pero ¿a dónde iría? Asustado, solo, aterrorizado por su inminente castigo. Ron decidió ir a la torre. Si Harry no estaba en su habitación, encontraría a sus hermanos. Ellos sabrían qué hacer. Al llegar al dormitorio, Ron soltó una maldición que probablemente le habría llevado a conocer la cuchara de madera si su madre lo hubiera oído. Harry no estaba allí. Se giró para irse, decidido a buscar a los gemelos y a Perky, cuando un trozo de pergamino en su cama le llamó la atención. Lo cogió y segundos después corría a las mazmorras. No tenía tiempo para encontrar a sus hermanos. Necesitaba a su tío. Snape contemplaba con cansancio el suicidio mientras observaba a otra clase de cuarto año destrozar una simple poción. Si los estudiantes no se miraban con lascivia, ignoraban sus claras instrucciones y hacían todo lo posible por explotar sus calderos, a sí mismos y a sus mazmorras. De repente, la puerta se abrió de golpe y una mancha pelirroja irrumpió en el lugar. Los estudiantes gritaron de sorpresa y dejaron caer los ingredientes y las varillas para revolver ante la intrusión, y Snape se levantó de su escritorio, decidido a destripar al pequeño desgraciado por su puro descaro. «Tío Seth», jadeó Ron. «Lee esto». Le entregó un pergamino arrugado al profesor de pociones y, demasiado sorprendido para objetar, Snape obedeció.
Un instante después, había evanescado todas las pociones en preparación del aula. Pueden retirarse. Espetó por encima del hombro mientras salía corriendo por la puerta, dejando atrás a una clase atónita y a un estudiante de primer año sin aliento.